Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy tengo un video especial y es que al fin les traigo la técnica de acuarela en negativo. Es la técnica más difícil, pero ya que le agarras la onda se vuelve fácil. Entonces vamos a ver cómo se hace. Hice previamente mi boceto en un papel 300 gramos, 60% algodón, y muchos me preguntan ¿qué de diferente tiene esta goma? Es una goma moldeable que es como una masita, una plastilina que tienes que previamente calentar para poder utilizar. El chiste de esta goma es que no daña el papel, solamente lo paso en forma de rollito y prácticamente absorbe, atrae, se le pega el grafito del lápiz. Eso hace que no se dañe el papel y que no queden esos surcos que dañan o que hacen ver un poco mal a nuestros dibujos. Preparé mi acuarela, muy fácil, la acuarela más aguada que pudiera hacer en el mundo. Hago mis pruebas en un papel previamente para no arruinar mi dibujo. Y ahora sí, paso a mi papel tensado y comienzo a pintar una capa suavemente. Para ello, si tú decides hacer una obra o algo parecido a esto, pues te recomiendo que utilices un pincel grandecito para que no te tardes mucho y puedas hacerlo parejo. Mientras esto se seca, te voy a explicar muy bien cómo se trabaja la técnica de negativo. Voy a dibujar una forma cualquiera, en este caso es un rectángulo, y las flores que voy a estar pintando. Para este ejemplo es muy importante que pongas atención o que en tu mente vayas colocando los elementos conforme a una posición. Me explico. Yo tengo aquí varias hojas. Voy a dibujar 4 que van a ser mis hojas de primer plano. Es decir, los elementos que están antes que nada. Y les voy a colocar un numerito 1. Después voy a dibujar otras hojitas que serán mi elemento número 2 y quedarán en el segundo plano. Poco a poco se empieza a ver algo complejo, pero créame que poniéndole el numerito hace la diferencia. Y ahora sí, voy a empezar a dibujar mi tercer elemento. Otra vez las mismas hojas, colocándole obviamente el numerito, pero ahora lo que voy a hacer es pintar para dar ese volumen, esa perspectiva y esa visualización de planos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a la primera capa voy a no voy a pintar las hojas del número 1 y voy a utilizar un color muy claro, muy fácil. Qué fácil quedó. Y eso, ahora vamos a hacer capas. Con las acuarelas vamos a hacer capas. Pero ahora no voy a dibujar ni el 1 ni el 2. Y estoy utilizando un color más oscuro. A la acuarela, pues obviamente le agregas un color complementario que la oscurece. Recuerda, dejar el 1 y el 2 sin pintar en la segunda capa. Y bueno, ya poco a poco vamos a ver eso de que se van notando los planos. Y por ejemplo, si fuera la tercera capa, mi última capa, pues lo hago con un color más oscuro, donde ya no solo dejo de pintar el 1, el 2, sino también el 3. Y cada vez se va volviendo un poquito más fácil y comprensible, pero pues tienes que poner atención en dónde estás
Y estas capas se pueden repetir infinidad de veces o las veces que tu papel aguante. Yo voy a comenzar con mi dibujo y voy a comenzar igual, agregándole un poco más de color morado al morado que ya había preparado como base y voy a empezar a pintar. Igual para esta técnica puedes utilizar un pincel un poquito más de detalle para que no se te vaya a pasar cualquier elemento y que si llegamos a pintarlo puede arruinarnos nuestra composición. Y bueno, en la acuarela ya saben, es una técnica de paciencia donde tienes que estar esperando que se seque muy bien una capa para agregar la otra, pero puedes utilizar una secadora de pelo igual a una distancia de unos 40 centímetros de tu dibujo y colocarle o aplicarle calor para secar en caso de que no tengas el tiempo. Ya tengo aquí mi primera capa y voy a colocar un número 2 en las hojitas que quiero ahora no pintar. Y les digo, es una técnica que nos funciona. Al fin y al cabo no vamos a pintar la hojita, por lo que no va a llegar a verse esa parte del lápiz. Después la borraremos. Y de nuevo, oscurecí mi color. No se los muestro porque ya tenía preparados mis colores, pero es muy fácil. Solamente disminuí la cantidad de agua, agregué un poquito más de pigmento y listo. O puedes agregar un color complementario en caso de que quieras oscurecer un poquito más armonioso y mejor. Eso lo puedes checar en mi video de teoría del color que te lo dejo aquí en la esquinita. Y bueno, continuamos con las capas. Algo así se va viendo y finalmente voy a agregar mi cuarta y última capa. ¿Cómo sé cuándo parar? Bueno, el papel se empieza a ondular un poquito más y también las líneas de mi dibujo se empiezan a sangrar, es decir, ya no quedan tan definidas. El acuarela se empieza a esparcir en el papel y el pigmento se empieza a derramar. Pareciera que ya no es una hoja, sino que ya es una figura muy extraña. Entonces decido dejar de pintar y pasar ahora sí a los detalles. Igual para esta capa les menciono que utilizo gris de paint o azul índigo, que son colores que se me hacen muy bonitos para oscurecer. Igual puedes utilizarlos tú para tus ilustraciones.
Y bueno, en este caso decidí pintar una chica, así que empiezo a pintar la piel, ya que esté todo seco, y comienzo con los detalles. Para las hojas decidí utilizar ya no técnica en negativo, sino solamente oscurecer una parte y difuminarla con agua limpia. A partir de aquí, en mi dibujo, esa es la técnica que uso y que más hago, porque es muy fácil. Donde oscureces una línea o una parte del dibujo y poco a poco vas arrastrando el pigmento, pero con agua limpia. Y a eso se le conoce como un gradiente en toda esta cuestión del arte, de la pintura y del diseño. Eso hago con prácticamente todas mis hojitas y siguiendo la misma base. Entre más alto se vea el elemento en mi dibujo, o sea, en un primer plano, por ejemplo, utilizo colores claros, coloco el pigmento, voy haciendo un gradiente con el agua y conforme los elementos se van oscureciendo, también voy oscureciendo el pigmento que utilizo para los detalles. En este caso te quisiera comentar que, por ejemplo, hago una línea muy alejada de algún otro elemento que ya esté pintado para que el agua no se vaya a juntar y no se vayan a hacer manchas extrañas. Y también, ya para terminar, utilizo el mismo pigmento, el más oscuro que utilicé, para distinguir o para generar esa separación de elementos que aún no se ve muy notoria, por ejemplo en esta hoja. En fin, la técnica de negativo es algo difícil al principio, les recomiendo que practiquen y poco a poco tu cerebro va a tratar de procesar el no pintar los elementos que están primero de nosotros. Es difícil explicárselos, pero espero que con el ejercicio, con los plumones, se haya entendido un poco mejor. Al cerebro es mucho más difícil pintar como de atrás hacia adelante, entonces practiquen mucho, no hagan no quieran hacer una ilustración muy compleja, utilicen elementos simples, por ejemplo, estas hojitas son un muy buen ejercicio y si ustedes llegaran a hacerlo, pues me encantaría verlo en mis redes sociales, pueden seguirme para que me taguen, me etiqueten, lo pueda ver, lo pueda compartir. Finalmente, les decía que mi papel ya sentía que ya no aguantaba más acuarela. A pesar de que era un 60% algodón, pues no quería que sufriera o que se empezara a romper. Entonces, una técnica muy buena para detallar y para hacer algunas otras separaciones entre las hojitas que no llegaron a verse separadas, pues son los lápices de colores. Tengo en mi canal varios tutoriales donde puedes aprender la técnica como tal. Yo estoy utilizando estos de la marca Faber-Castell y estoy utilizando un morado que es un color muy bueno para hacer sombras, donde delineé un poco la separación de planos entre las hojas, básicamente lo que hice con la acuarela, pero un poquito más intenso, y agregué detalles, más detallitos por ahí.
este fue el resultado. Espero que les guste. Espero que mi explicación haya sido la mejor para sus oídos, aunque no es nada fácil explicarlo, pero espero que les guste. Agregué uno que otro detallito con acuarelas metalizadas. Esta es la marca que estoy utilizando. Pueden seguir su tienda en Instagram, pueden seguirme. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Los quiero y los amo. Bye. Si quieren ver la ilustración ya terminada, vayan a mi Instagram. Bye.